Ahí está. Ahí sí, Ya, gracias. listo. Entonces, ¿en qué estaba yo? Espérate, la reunión se está. Ya. Entonces vuelvo a compartir. Ahí. ¿Ahí lo ven? ¿Sí? Sí, sí, sí se Ya, ve. ya. Entonces, necesitamos poner límites sanos y a veces nos cuesta, ¿sí? Em, em, Cuando a veces, por ejemplo, nos cuesta porque a veces sentimos, tenemos la percepción de que si ponemos mucho límite o ponemos límite, por ejemplo, de autocuidado, somos personas egoístas. O si ponemos un límite como que y le decimos no a alguien, por ejemplo, somos poco cooperadores, ¿ya? Pero la verdad es que poner límites es todo lo contrario, nos ayuda a ser respetuosos primero con nosotros mismos y también con los demás, porque evitamos también confusiones, malos entendidos. eh, y hoy día parece ser que, claro, hace harta falta poder volver sobre esto. A veces uno se sorprende cómo cuesta mucho eh, algunas personas a poner límites o no saben cómo poner límites, entonces los ponen muy rígidos, entonces todo es una pelea, todo un problema, ¿sí? O son muy laxos con los límites, entonces todo está permitido. ¿M? Los niños, por ejemplo, necesitan límites para poder crecer sanos también y poder entender qué es lo que corresponde en determinados momentos. ¿Y por qué nos cuesta tanto? Bueno, nos cuesta, por ejemplo, porque le tenemos miedo al rechazo. Entonces, para no deteriorar, perdón, una relación, em, termino, por ejemplo, haciendo todo lo que el otro me pide, aunque a veces no esté de acuerdo, ¿sí? ¿Y por qué? Porque no quiero ser rechazado, no quiero ser rechazada. Entonces, por miedo, muchas veces no ponemos los límites a tiempo. O, por ejemplo, también porque nosotros quedamos al final de la lista y entonces priorizamos, ¿verdad?, a otras personas. Y nos sentimos culpables si decimos no, por ejemplo, ante una petición de alguien, ¿ya? Entonces voy alimentando esta idea que les decía recién de que soy una persona egoísta, entonces me siento mala persona, por ejemplo, si no ayudo, si no hago algo que a lo mejor no quiero hacer, y entonces, bueno, voy priorizando a otras personas sobre también mi autocuidado. Y bueno, ustedes, porque está esa imagen ahí, hay personas que son fantásticas para pasar por encima de los demás, ¿no? Entonces, eso es complicado. También, fíjense que nos cuesta poner límites porque a veces nos sobreimplicamos y tomamos en nuestras manos responsabilidades ajenas. ¿M? Entonces, claro, creemos, de repente nos ponemos la capa de superhéroes, digo yo, ¿no es cierto? Porque todo podemos, ¿sí? Y a veces nadie nos ha pedido, por ejemplo, ayuda en algo y nosotros vamos sin que muchas veces traspasando el límite. O nos ponemos esta capa de superhéroes, ¿verdad? Y entonces asumimos cosas y empezamos a tapar hoyos y a apagar incendios. Muchas veces andamos haciendo cosas que de repente no son de nuestro cargo, no son nuestras obligaciones, que no nos toca resolver y entonces nos sobreimplicamos. Entonces, claro, no tenemos límite. Una persona que no tiene límite personal, que no sabe poner límites para autocuidarse, lo más probable es que también traspase los límites de otras personas. ¿Se fijan? Porque uno, claro, no tiene lo que se llama la inclusión de límites. Así le llamamos, ¿ya? Bueno, ¿y qué hacemos entonces? ¿Cómo ponemos sanos límites? Bueno, lo primero, no olvidar que todos necesitamos ser felices, merecemos que nos quieran, que nos respeten, que nos consideren, ¿sí? Que sepan quiénes somos en ese sentido. Y desde allí, entonces,
ser capaces, por ejemplo, de identificar nuestras propias necesidades y deseos. A ver, yo quiero hacer esto, yo puedo hacer esto. Entonces, tener una buena comprensión de lo que realmente queremos y necesitamos como personas es muy importante y es la base, es el colchón de saber poner límites sanos y sanadores, ¿ah? Porque a veces en nuestra vida hacia atrás no pusimos límite, pero nos damos cuenta de algo y empezamos a poner un límite que me permite cuidarme, ¿sí? Y hacerme también respetar. Y cuando empiezo a hacerlo, a veces las personas que están cerca y me rodean, ¿verdad? Y que no estaban acostumbrados a esto, empiezan, entre comillas, voy a ocupar la palabra, empiezan a hacer como pataletas, ¿no? Entonces, al hacer esta pataleta, empiezan a pensar, pero ¿y qué le pasa a esta persona? Si antes yo podía hacerlo, yo podía decirle cualquier cosa y no se enojaba, y ahora, miren, no le puedo decir nada porque reacciona poniéndome un pare. Entonces también los otros se descolocan. Y a veces no les gusta que uno vaya poniendo límites, ¿se fijan? Entonces eso hay que considerar que también puede ocurrir en el entorno. ¿Qué es lo que realmente nos importa? ¿Qué es lo que a ti te molesta? Por ejemplo, de una persona, de una situación. ¿Qué es lo que estás, por ejemplo, dispuesto a hacer o a tolerar? ¿Y qué no estás dispuesto a hacer o a tolerar? Es importante entonces ser honesto con nosotros mismos y también conocer, digo yo, cuáles son tus irrenunciables. Todos tenemos irrenunciables. Por ejemplo, yo estoy dispuesto o dispuesta a esto, pero esto de acá no lo acepto porque me violenta como persona. Piensen ustedes, por ejemplo, si tienen algún irrenunciable y que a lo mejor no lo han comunicado. Es importante comunicar los irrenunciables también, ¿sí? Es decir, qué es lo que yo permito y qué es lo que acepto y qué es lo que no acepto, ¿sí? ¿Se fijan? ¿Cómo? ¿Hay dudas hasta aquí? ¿No? De mi ¿Les parte parece? no hay dudas. ¿Les parece difícil poner límites? A En mí ocasiones. me parece difícil en el sentido de que imagino esto como Ujú. que esto, especialmente de la sobreimplicación, como, como que todos los agentes pastorales debiéramos entender este concepto y aplicarlo. Y Sí, no solo nosotros, yo creo que aquí de los que estoy viendo de la parroquia somos tres. Y yo creo claro, que eso de la sobreimplicación nos pasa a muchos. Es un ejemplo claro. que pongo, pero yo creo que Y- es algo que nos falta mucho a todos. Claro. Gracias. Y el tema, al tiro le doy el pase a Guillermo, pero el tema es que imagínate una persona que no tiene límites, que se sobreimplica todo el rato. ¿Cómo no va a andar estresada? Por ejemplo, si no tiene la capacidad de resolverlo todo. Y más encima nadie le ha pedido, pero se siente responsable de alguna manera, etcétera. Entonces, bueno, y también eso es una trampa, porque, por ejemplo, si yo estoy sobreinvolucrado con algo y me estreso, habría que preguntarse, bueno, ¿por qué yo busco esa adrenalina? ¿Por qué busco estar así? Muchas veces, a veces hay cosas detrás, por ejemplo, el querer sentirse, esto nos pasa a todos, ¿ah? El querer sentirse, por ejemplo, importante o estar siempre tan ocupado. Entonces, claro, como estoy tan ocupado, como si estar muy ocupado fuera un sinónimo de estatus, ¿no? Entonces, como que estar estresado es como es como de moda. Es súper loco lo que nos va pasando, ¿no? Con esto, cómo nos vamos sobreinvolucrando. Bueno, Guillermo y luego Lidia. Guillermo. No, yo iba a decir de que cuando tenemos objetivos que lograr, a mí me Ujú, pasa, por ejemplo, en el colegio tenemos objetivos que hacer y sí, esto, y uno se involucra porque tengo que cumplir ese objetivo. En las parroquias también, de repente, no sé, nuestro objetivo es que los niños hagan la primera comunión y ujú. hay problemas y claro, uno se involucra también en otras cosas, haciendo cosas, entre comillas, que no debería hacer y las hace igual. Es
Además que, sí, y además que Guillermo, te doy al tiro el pase, Lidia, pero además que Guillermo muchas veces, claro, uno se sobreinvolucra porque tiene una forma de pensar, tiene pensada una forma, entonces quiere hacerlo de ese modo y además sale más rápido hacerlo solo. Siempre trabajar solo va a ser más rápido. Claro, porque no tengo que ponerme de acuerdo mucho con nadie, entonces lo hago a mi pinta. Pero ahí es donde queda la trampa y quedo también enganchado. Y claro, bueno, eso también me puede generar graves problemas de salud, entre otras cosas de la salud mental, por ejemplo, el estrés. Lidia. Mira, a mí me cuesta poner límites, Ujú. mucho. Y creo que tú diste en el clavo para mí en lo que dices. Primero, yo siempre estoy al final de la lista, siempre. Mm, Y la lista mm, es tan grande que rara claro. vez no alcanzo a llegar a mí. Mm, Ahora, ahí yo tengo dos trampas. Soy asistente social y trabajé hasta hace muy poco, hace 2 años. Por lo ujú, tanto, siempre preocupada de los demás. claro. Y, mm, y yo creo que eso me ha jugado en contra para poner los límites y un poco lo que la gente espera de mí. O sea, yo desde niña eh, eh, he sido como servicial, Mm, pero se me dio claro, vuelta, claro, porque es raro claro. que reconozcan que yo también tengo algunos derechos. Sí, pues hay necesidades y que necesitas ayuda también, ¿sí? Claro, pero yo parto por Bueno, mí misma, o sea, que claro. creo que es súper importante en este caso, pensando en lo que tú dijiste, es poder asumir cuáles son Mm, mis necesidades, cuáles son sí, irrenunciables, y ahí sí. se empieza a despejar un poco el camino. Sí, sí, Lidia. Sí, bueno, Gracias. y es un proceso que uno lleva toda la vida. Si a todos nos cuesta poner límites. Ninguno de los que estamos acá, yo les he dicho, tiene la vida resuelta. Estamos todos tratando de aprender y de crecer, pues. Sí, eso es. Carla. Hola, buenas noches. Disculpa, mira, mi señal está súper mala, así que no puedo poner la cámara si no se me corta. Ujú. ¿Ya? Sí. Ya. Bueno, yo lo que quería comentarle es el tema, por ejemplo, ¿qué nos provoca? Yo lo que analizaba a la raíz de lo que tú decías, y claro, la sobreimplicación. Por ejemplo, yo me sobreimplico, veía, por la falta de compromiso. Oye, tenemos un grupo de trabajo, ya sea pastoral, ya sea de trabajo propiamente tal, y todos tenemos el mismo objetivo, pero veo que me estresa más de lo normal si todos tenemos el mismo objetivo la falta de compromiso, po, Mm, ¿te fijas? sí. Y eso yo Sí. considero que me genera más de esto. Yo digo, oye, pero si todos estamos luchando por el mismo objetivo, ¿por qué no luchamos por eso? ¿Por qué no? Pero mira, hazlo tú lo haces mejor. Y a veces el delegar compromisos en terceros también acarrea obligadamente el sobreimplicarte. ¿Te fijas? ¿Por qué? Porque otros no asumen la cuota de responsabilidad, se podría decir. Es Y te un, genera estrés más de lo normal. es un círculo vicioso porque si tú no dejas que los demás, claro, asuman. O si tú das una indicación, delegas, no sé qué, y el otro no asume y terminas tomando tú todo, el otro tampoco se va a movilizar, no va a crecer. Yo conocí hace muchos años, pero muchos años, una persona que me dijo, cuando uno cree en las personas crecen. Claro, y creer en las personas muchas veces implica que hay cosas que no van a salir como uno espera, que a lo mejor va a ser más lento los procesos, pero uno no puede estar apagando el incendio y tapando el hoyo siempre, porque si no, claro, termináis, entre comillas, reventado o reventada y el otro no se moviliza. Entonces, claro, por un lado hay que trabajar los vínculos, el compromiso, etcétera, y por otro lado también uno trabajar ese sobreinvolucramiento que no solo lo vivimos en la comunidad, lo vivimos en la familia, etcétera, ¿sí? Entonces, es realmente un desafío bien importante. Em, bueno, entonces, ¿cómo poner límites, verdad? De manera como asertiva, ¿no? Bueno, primero hay que comunicarlo, hay que decir, mira, esto es lo que yo espero, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo puedo, ¿sí? Esto es lo que... y evitar ser agresivo o autoritario, por ejemplo, cuando nos toca decir no, cuando el límite implica decir que no a algo, ¿sí?
tratando de ser lo más empático también con las necesidades de los otros, pero muy claros también con lo que uno puede. Y no confundir el poner límite con ser agresivo. Cuando yo les decía que cuando no sé poner límite, de repente soy muy rígido también. Entonces, es complejo. ¿Cómo, bueno, otra forma es hacerte responsable de tus propias acciones y decisiones de manera consistente? Si tú dices, mira, esto lo voy a hacer y esto no lo voy a hacer, bueno, tengo que de alguna manera obviamente ser consistente con eso, ¿ya? Comunicándolo siempre de la manera más clara y responsable posible, ¿sí? Y haciéndose cargo también de lo que eso implica, ¿se fijan? Entonces ahí hay tres formas. Primero, comunicar el límite claramente, el otro lo tiene que conocer. Segundo, evitar las agresiones al poner el límite, ¿sí? Tienen que ser conversaciones complementarias, sanas en ese sentido y, por supuesto, haciéndose responsable de las propias acciones y de las decisiones que implican esos límites, de manera consistente, ¿sí? No un día sí y al otro día no, porque si no el otro no entiende nada. ¿Se fijan? Y cuando no logramos esto, es que entonces empezamos a tener dificultades. Bueno, yo les decía cómo hacerlo con asertividad. ¿Y qué significa con asertividad? Bueno, la asertividad es otra habilidad social que también nos va a ayudar a no estresarnos, claro, porque tiene que ver con esta capacidad que tenemos las personas, la habilidad que tenemos, ¿ya? De poder expresar nuestros sentimientos, nuestras opiniones y los pensamientos de la manera más oportuna posible. ¿Qué significa de manera oportuna? Bueno, con la persona que corresponde, ¿sí? En el momento adecuado. ¿Mm? Y aquí tenemos hartas fallas porque los chilenos no somos muy asertivos. No, nos caemos en cosas como mandamos mensajes con otros, no, nos cuesta como la conversación directa, ¿sí? Somos poco directos muchas veces y le damos espacio al rumor y le damos espacio eh, a otros vicios, ¿verdad? Que dañan y que generan ruido en la comunidad. Triangulamos muchas veces, se llama eso, ¿no? Triangulamos los vínculos, entonces somos re poco asertivos y alguien te dice, tú, ¿qué te pasa que estás con esa cara? No, nada, ¿no es cierto? Entonces, ¿a quién le creen, a la cara o a lo que dijo la persona? Uno le cree generalmente a la cara porque el lenguaje no verbal además es mucho más rápido de codificar para para nuestro cerebro que el lenguaje verbal. Entonces, claro, una persona poco asertiva es la que en el fondo dice una cosa pero expresa otra, ¿se fijan? O, o empiezo a tener una dificultad contigo y discuto una situación y en vez de discutir esa situación te saco los trapitos que tengo guardados de hace como 20 años, no, estoy exagerando, pero a veces nos pasa que empezamos a discutir por algo, ¿sí? Y salen otras cosas que no vienen al caso, ¿sí? Eso es falta de asertividad, ¿se fijan? Entonces, claro, cuando nuestras relaciones son poco directas, cuando no nos hacemos cargo de lo que sentimos, de cómo expresamos nuestras emociones, por supuesto que puede generarse situaciones de estrés, ¿sí? Ser asertivo ¿no? eh, puede permitirte lograr relaciones honestas, directas, te ayuda a sentirte mejor también, porque muchas veces tiene que ver con poder expresar y sacar aquello que estás sintiendo. Y también te ayuda a tener un mayor autocontrol en las situaciones del día a día. Un autocontrol, no controlar a los demás, sino que hacerme cargo de lo que a mí me pasa. Y entonces tenemos aquí tres figuras que nos muestran más o menos cómo funcionamos. Algunos funcionamos más pasivos, otros funcionamos más asertivos, ¿verdad? Y otros funcionamos más agresivos. Hay personas que dicen, ay, no, si yo soy súper asertiva porque todo lo digo como cuando tengo que decirlo. ¿Les parece a ustedes que eso es ser asertivo? No necesariamente.
Claro, no necesariamente, porque si yo estoy con una rabia, estoy muy enojado y la cosa me va a salir mal, puedo a lo mejor ofender al otro, ¿sí? Entonces, asertivo no significa aguantar todo lo que el otro me dice o cómo me lo diga, así como se le ocurra, digamos, ¿sí? Asertivo es decir lo que me pasa, lo que siento de la manera adecuada, con la persona adecuada y en el momento adecuado. Todas esas condiciones juntas. Entonces una persona que llega y dice nomás cuando está ofuscado, no es una persona asertiva porque no ha logrado, ¿sí?, adecuadamente poder expresar lo que le está pasando. ¿Se fijan? Cae más bien en la agresividad. Entonces, ¿cómo lo hacemos? El cómo, el que nos cuesta, ¿sí? Sé lo más claro o clara posible y específico acerca de lo que tú quieres, de lo que tú piensas y de lo que tú sientes. Por ejemplo, frases que te pueden ayudar. Quiero o no quiero o podrías o me gustó cuando hiciste eso o tengo una opinión diferente. Yo pienso que, ¿se fijan? Es diferente a generar de repente discusiones que no son, que son infructuosas. Espérenme que aquí me salen unas. Ya. Tengo sentimientos encontrados. Por ejemplo, yo podría decir, concuerdo con esto y yo puedo explicarle al otro, por estas razones concuerdo contigo, pero no estoy de acuerdo en otras cosas. ¿Se fijan? O por ejemplo, también puede ser útil explicar exactamente lo que quiero decir y lo que no quise decir también, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí no quiero que terminemos así esta conversación. Es bien distinto a dar vuelta, ¿no es cierto? Y salir y dejar hablando al otro solo. ¿Se fijan? Si uno pudiera aprender esto y tenerlo allí, no quiero que terminemos así esta conversación, me gustaría hablar acerca de esto. Eh, ¿Se fijan? Es bien diferente. Entonces hay algunas frasecitas que uno puede aprender también. Si esto igual se entrena, si ninguno de nosotros nació sabiendo esto, esto se puede entrenar. ¿Se fijan? Ahí hay algunos tips que les pueden servir. Yo todas estas cosas se las voy a mandar. Entonces, ser directo, entregar el mensaje a la persona a la cual tú te quieres dirigir, no triangular, no mandar mensajes, los demás no son palomas mensajeras, ¿ya? Y a veces no nos atrevemos a tener la conversación difícil y mandamos a otro para que la tenga, o para allanar el camino, o dile tú mejor porque yo no, a mí no me va a entender, ¿no es cierto? Entonces empezamos a usar a las demás personas como si fueran palomas mensajeras. Y también algo que sirve mucho para poder crecer en asertividad y que nos va a sacar bastante estrés de encima es cuando yo puedo lograr tener una conversación complementaria, adulta, madura con el otro, solicitar retroalimentación. Entonces preguntarle si me entendió, si yo fui claro, si fui clara, poder preguntarle cómo ve la situación la otra persona o qué quiere hacer la otra persona, si a lo mejor no está de acuerdo. ¿Se fijan? Esto yo sé que requiere autocontrol, pues, no es tan fácil. Por eso es que es muy importante aprender a gestionar la emoción. Primero relajarse, tomar distancia, si estamos enojados, esperar que pase la furia del sistema límbico y de la amígdala, ¿no es cierto? Que hablamos en la primera sesión, ¿se acuerdan? Calmarse para poder tener estas conversaciones. Entonces, manejar los conflictos y las empatías eh, va a requerir estas dos iniciales de las cuales hablamos, de poner límite y de ser asertivo. Si no, no podemos manejar los conflictos y ni tampoco vamos a poder ser muy empáticos. Imagínense si nos falla la si nos falla poner límites, si nos falla además ser asertivo, si nos falla manejar conflicto
y ser poco empático, lo más probable es que, claro, nuestro nivel de estrés se eleve, pero por las nubes también, y hagamos que otras personas también se estresen. Y solo por no saber manejarnos en estas habilidades interpersonales. ¿Mm? Em, Espérenme, que no sé qué pasó. Se fue la pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, A perdona, ver. es que parece que yo hice algo, pero vuelve a... Ujú. Dice enviar solicitud. ¿La envío? no, no, no. Ahí, ahora sí. Ya. Eh, eh, Ahí se ve bien, ¿cierto? Claro. Ya. Miremos ahora un poquito esto. Vamos a mirar acá. A ver, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Se va entendiendo? ¿Les Sí, hace sentido? sí. Sí, por Sí, supuesto. mucho. Sí, Sí, sí. Ya, ya. Vamos bien entonces. Siga. Miren, no todas las personas vemos las cosas igual. No todas las personas sentimos de la misma manera. Este, este ejercicio que vamos a hacer ahora es como entretenido e interesante, porque miren, las emociones nos construyen y nos hacen actuar de determinada manera. ¿Se acuerdan que en la primera sesión hablábamos de que, por ejemplo, si yo estoy triste, voy a teñir todo mi mundo triste? Si yo estoy enojado, voy a teñir todo mi mundo enojado y voy a interpretar desde la emoción que yo esté. ¿Se acuerdan de eso? Cuando veíamos la primera sesión, claro, que habían emociones claro, tenían todo, por ejemplo, los estados de ánimo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los estados de ánimo? Bueno, cada uno de nosotros interpreta la realidad desde donde está, ¿ya? Y desde dónde está significa con los pensamientos que tiene, con la historia que tiene, con las emociones que tiene, ¿sí? Entonces hay distintas miradas también según nuestro mundo interior a la hora de resolver incluso nuestras diferencias con otros. A ver, este ejercicio que alguna, por ejemplo, Urit, yo sé que lo conoce, pero, por ejemplo, a ver, ¿qué es lo que ven ahí? No, no lo conozco realmente, pero sí estoy viendo dos figuras. Ah, está viendo dos figuras ya, pero, a ver, ¿qué ven? La Un cara de hombre una mujer, empujando. la cara de una La mujer, cara, la O- cara de Un una hombre, mujer, ya, sí, la cara de perfecto, una mujer y un hombre tocando Exacto. claro, o trompeta. Yo veo al ¿cierto? hombre tocando el saxo, no veo a la mujer. Sí. las dos No ve a cosas. la mujer, claro, No. bueno, bueno. Miren esta. ¿Y ahí qué ven? ¿Cómo estáis? Un Conejo, pato y un conejo. Hay un- conejo y un pato. Exacto, según donde lo mire. Claro, Claro, algunos ven un pato Un y pato y un otros Escucha, ven, Con un conejo. y otros un ven un conejo. conejito, ¿cierto? tiene único motivo. Claro. Y esa, No, miren esta. ¿Qué esfera de la central, de la Diferencia. naranja, ¿sí? ¿Cuál es Sí, más grande? la izquierda más pequeña. es igual que la central de la derecha. Las dos son iguales. Son iguales. Son No, iguales. Pero la derecha es más ¿Están pareciera grande. que seguros que son iguales? pareciera más grande la de No, la la derecha. La derecha derecha es es más más grande. La derecha es más grande. La La derecha derecha es es más más grande. grande, Sí, ¿sí? Sí. la derecha. Sí. Ah, son iguales. Son iguales. Exactamente, sí, lo circunda es lo que te da la perspectiva. Exacto, ¿se fijan? Mm, Miren, ¿quién tiene la verdad? ¿Quién Todos, tiene la verdad? el saxo. todos, porque es el punto de vista de cada uno. Claro, miren esa. Cada persona tiene una mirada propia, ¿no es cierto? Soy nueve. Ve desde su perspectiva y da significado desde Exacto. allí. Entonces, uno alega que es un 6 y el otro alega que es un 9 y están equivocados. No, No,
No, No, pues Están viendo desde su ambos tienen perspectiva. parte, ¿no? sí, Ambos claro. tienen parte de esa verdad. Bueno, es que, ¿por qué les presento esto? Porque aquí si vamos a hablar de manejo de conflicto, ¿sí? Es importante eh, tener claro esto que está acá, ¿verdad? Que yo seguramente tengo una parte de la historia, una parte de la situación, ¿verdad? Eh, pero que seguramente el otro tiene mucho que aportar. ¿M? Y en nuestra vida diaria muchas veces tenemos que aprender a negociar, a desafiar la tolerancia, a escucharnos, ¿sí? De manera asertiva, a entender cuál es el punto del otro, a entender empáticamente qué es lo que el otro está viendo de esta situación. Y si no lo hacemos así, claro, entonces se convierte todo en un drama y no logramos resolver nuestros conflictos. Y es que el conflicto hay que tener en cuenta que está presente en nuestra vida, ¿sí? Es una realidad que debemos entender y necesitamos entenderla para gestionarla de manera adecuada. Antiguamente se hablaba mucho de resolución de conflictos, hoy día se habla más de manejo del conflicto porque hay conflictos que no se resuelven en la vida. Hay conflictos que no, fíjense ustedes, piensen en su propia historia. A lo mejor alguno de ustedes ha vivido un conflicto potente, grande, a lo mejor, no sé, que no tiene solución aparente, ¿no? O que no ha logrado solucionarse. A lo mejor tiene solución, pero no se ha logrado solucionar. Entonces, qué frustración más grande frente a eso, ¿qué hacer? Al menos aprender a manejarlo, ¿verdad? Por eso hablamos más de manejo de conflicto, ¿ya? Se nos presentan situaciones de conflicto no solamente con los demás, a veces se nos presentan conflictos personales con nosotros mismos, porque, por ejemplo, no sabemos qué hacer frente a una decisión. ¿M? Entonces necesitamos aprender a crecer en esta capacidad de resolver, ¿sí? De resolver el conflicto siempre va a ser un apoyo de bienestar y nos va a ayudar también a no estresarnos tanto. ¿Y por qué nos complicamos en el manejo de los conflictos? Bueno, porque pensamos que somos dueños de la verdad. Generalmente está esto detrás. Pues sentimos que somos poseedores de la verdad. Y dando por hecho, y además que las personas somos bien divertidas, porque si nosotros pensamos que nosotros somos dueños de la verdad, por lógica pensamos que el otro está mintiendo, po. Si yo tengo la verdad, el otro miente, entre comillas, con su postura, con su mirada. ¿Se fijan? Claro. Entonces, de alguna manera, inmediatamente anulamos la mirada del otro. ¿Se fijan lo que les estoy diciendo? Y aquí ya aprendemos, ¿verdad? Que hay que tener cuidado con esto. Si yo me creo poseedor de la verdad, entonces voy a anular también la mirada del otro. Entonces es complicado. ¿M? Bueno, ¿qué hacemos entonces para no morir en el intento de manejar conflictos? ¿Qué podemos hacer? Ahí hay 6 pasos. Esos 6 pasos uno se los puede aprender. Si uno se los aprendiera de memoria, resolvería un montón de cosas y nos evitaríamos hartos problemas. Paso número 1. Establece cuál es el conflicto. ¿Les ha pasado alguna vez que ustedes no tienen claro cuál es el conflicto? ¿Les ha pasado? Sí, en varias ocasiones. Como que yo empiezo a sentir una dificultad X y al rato me doy cuenta que el otro me está hablando otra cosa que nada que ver, por ejemplo, que no era lo que yo, o a veces estamos tan ofuscados o tenemos situaciones pendientes no tratadas que da lo mismo cuál es el contenido, pero como yo estoy dolido contigo o dolida contigo, entonces voy a estar en contraposición, aunque lo que me estés diciendo sea sensato.
¿Se fijan? Porque estoy enganchado con la forma. A veces no, mi conflicto no tiene que ver con el contenido, yo estoy de acuerdo con el contenido, pero me ofendiste, me siento dolido, me siento dolida por una situación X, entonces dejé de escucharte. ¿Se fijan? Entonces, primero hay que establecer bien cuál es el conflicto. ¿Qué es lo que nos tiene complicado? Eso implica que las partes digan qué les complica, po. No dar por hecho que lo que le complicó es esto, cuando en realidad a lo mejor le complica otra cosa. ¿Se fijan? Entonces, primero, determinar bien cuál es el conflicto. Segundo, asertivamente, tú, ¿se acuerdan que decíamos que uno tiene que hacerse cargo de lo que a uno le pasa con asertividad? Entonces, uno tendría que decir, bueno, a mí me pasa con esta situación tal cosa. ¿Se fijan? Y que lo que hacemos generalmente partimos al revés, es que tú no sé qué, es que tú no sé cuánto. Y pongo el foco en el otro y además ataco al otro. En cambio, si yo digo, a mí me pasa con esto que me tiene complicada contigo, que tengo tristeza, que tengo pena con esto, que no lo esperaba. ¿Se fijan? Yo lo pongo en mí. Cuando ustedes ponen algo en ustedes, se hacen cargos, están siendo más asertivos y además no, ¿cómo se llama esto? No agreden al otro. El otro entonces no se va a sentir tan amenazado y van a poder conversar. Tercero, buscar los puntos de encuentro con el otro, buscar los puentes. Siempre hay algún punto de encuentro. Podemos tener grandes diferencias, pero en alguna parte tenemos un punto de encuentro. Pienso, por ejemplo, en un matrimonio que se está separando. Van a tener 1000 eh, argumentos distintos, a lo mejor frente a una situación, pero a lo mejor el punto de encuentro es el bienestar de los hijos, por decirte algo. Estoy inventando acá, ¿no? Entonces siempre hay algún punto de encuentro, aunque haya muchas diferencias. Entonces, es inteligente buscar ese punto de encuentro para poder empezar a conversar desde ahí, ¿ya? Después, lo que resulta mucho es que todos se sientan respetados y se sientan parte de la solución. Por lo tanto, es bueno que todos den ideas de cómo resolver, todos los implicados, digamos, den ideas. Lluvia de ideas, no importa, todas las que salgan, mientras más mejor. Y luego de eso, que las personas den sus ideas para que se sientan parte de la solución, hay que tomar un acuerdo. Bueno, de todas estas ideas, pongámonos de acuerdo. ¿Cuál, cuál nos viene mejor? ¿Con cuál crees tú que nos va a ir mejor? ¿Se fijan? Entonces, así, también doy espacio para negociar, si es que tengo que negociar, o para poder entenderme de una manera más profunda con el otro. También doy espacio al diálogo. Y entonces nos ponemos de acuerdo en alguna de esas ideas, tomo el acuerdo y realizo ese acuerdo. Y luego evalúo. ¿Y qué pasó si lo que intentamos no nos resultó? Bueno, como había una lluvia de ideas, ustedes entonces pueden tomar otra de esas ideas y ponerlo en práctica. ¿Se fijan? Son 6 pasos que uno hasta podría aprendérselos de memoria para cuando te toque resolver una situación complicada. ¿Cómo vamos hasta acá? Bien, ¿Bien? bien, sí. Súper bien. Ya. ¿Les sirve? A mí se me produce un conflicto. ¿Cuál? A ver. Claro, es que a veces uno, en una situación hipotética, de un conflicto entre dos personas, Ujú. producto de una tercera. ¿Me explico? Ya. Ya. Se produjo este conflicto entre dos personas y uno No, puede tener todas las buenas intenciones y hacer a lo mejor no todos los puntos que tú estás planteando, pero a lo mejor un par, ¿ya?
¿sí? pero yo no veo de la otra persona la misma disponibilidad de a lo mejor sanar este conflicto. Claro. ¿Qué hacemos ahí en ese caso? Bueno, lo que pasa es que primero hay que leer también al otro, cómo estás, porque si yo estoy en un momento álgido, a lo mejor no voy a tener la capacidad todavía de poder conversar, ¿sí? O a lo mejor yo estoy muy molesto, muy molesta, estoy muy dolido, en fin, entonces tengo que leer también en qué disposición está el otro en términos emocionales, ¿no? Eso es importante Ya. porque, Ujú. claro, Claro, porque para conversar se necesitan dos, para pelear también, ¿no es cierto? Entonces, claro, necesito del otro. Ahora, lo que puedo hacer es volver a utilizar estas herramientas de las que recién le hablaba de la asertividad. Entonces yo puedo volver atrás y decir, ¿sabes qué? Mira, la voy a poner, la voy a poner, la voy a poner, la voy a poner. No quiero que terminemos así esta conversación. ujú. Me Sí, gustaría hablar acerca de ello, quizás cuando estés más tranquilo, más tranquila. Quiero escucharte, estoy preocupada porque quiero saber qué piensas tú o cómo, qué es lo que está pasando contigo. ¿Te fijas? Pero eso no lo voy a lograr si no trabajo la asertividad, po. ¿Te das cuenta? claro. Pero Claro. es que en ese caso a veces tú la puedes trabajar, pero la otra persona no. ¿Te fijas? No, Entonces a lo mejor la negatividad de la otra persona también te puede llevar a ti a como angustiarte en el sentido de no lograr esta solución al conflicto, claro. que Pero ahí es perjudica a donde, a una comunidad, ponte tú. claro, pero ahí es donde tenéis que seguir usando las herramientas y entender que hay un límite, que tú tienes un límite. A eso quería llegar. A eso ¿Sí? quería llegar, al límite. Pero no un límite que va a anular al otro y No, no, su... no. No, sino, Es mi claro, límite. claro. Entonces, ¿Me y en explico, eso tú no? tienes que, y claro, y manifestárselo al otro. Entonces, si le sabes qué, no sé, pues, ¿cuál puede ser el límite ahí? Bueno, da igual cuál Claro, hacer, claro, pero claro. A mí, claro, ya, siento que yo no puedo seguir así, por ejemplo, claro, que necesito que esto lo podamos resolver. Ahí pones el límite. ¿Te das cuenta? ya, Claro. perfecto. Si no es ahora, dime tú cuándo, pero tiene que ser. Por ejemplo, lo Claro. necesito, te lo pido. Y en buena, pues si no el otro Sí, se pues, va a obvio, espantar. sí. Claro, No, obvio. lógico, sí. Claro. Ya, Puedo ok. entender que tú no quieras conversar hoy día, pero Sí, pues, me claro. gustaría que entendieras que yo sí necesito hacerlo. Y pones Ah, el límite y eres asertiva. ¿Te das sí, cuenta? Claro. Claro. sí. Se da Patricia, mucho, perdona, se da mucho esto en comunidades y cuando hay mucha gente. O sea, Claro. se dan los conflictos de relaciones interpersonales, ¿te fijas? Por, por supuesto, si se nos pasa a totalmente. todos a cada rato, sí. Mm. Patricia, cuando Gracias. hablaste ¿Sí? del tema de que hay que identificar también al otro, es súper importante porque nada hacemos con entablar tratar de hacer una alianza o poder resolver un conflicto si la otra persona no está empática o no está dispuesta. Claro. ¿No? Es importante identificar el momento preciso, el clima, son varios factores que interfieren. Hablando del clima, el clima interpersonal, el clima Sí, de cómo te veo sí, a ti hoy, estás mm, accesible, no estás accesible. Sí, creo que mm, en eso entra también mucho nuestro tacto, ¿no? Y lo que hablas tú de la claro. empatía. Y si Hay se momentos que trata no podemos, de, hay perdona, momentos que no podemos conversar con otras personas, pero habrá el momento claro, en que lo vamos a tener que hacer, como dices tú. sí, Hay que sí, hablarlo, hay que sí. Y saben que también. hay algunos tips, pues no sé, pues por ejemplo, cuando uno tiene que tener conversaciones difíciles, hay que preparar las conversaciones difíciles. Tengo que ser, si son conversaciones difíciles, tengo que tener
tengo que prepararlo, saber qué es lo que realmente quiero decir. eh, Claro. no puedo estar ahí improvisando, digamos, ¿te fijas? Sino que si son conversaciones difíciles hay que prepararlas. Por Y también ejemplo, si es el tipo de algo, persona. claro, si a veces los lugares, a veces uno, esto pasa mucho en las familias, a veces harto en los matrimonios, por ejemplo, a veces ayuda a cambiar el lugar donde voy a conversar. Porque a veces el lugar donde voy a conversar es Exactamente. importante, porque a veces me puede hacer, ponte tú, control externo. Si, por ejemplo, es mucho más fácil tirarse los platos por la cabeza, perdonen el ejemplo, pero en casa que en un café en el centro, por supuesto, porque ahí está el control externo, está la mirada de un otro, ¿se fijan? Claro. Entonces, claro, a veces hay conversaciones que hay que tenerla en un café en un lugar tranquilo, Sí, pero ¿me explico? A sí, veces hay parejas que siempre pelean en los mismos lugares. Es súper común eso. Entonces, sí. si uno cambia el lugar, algo cambia también, ¿no? Entonces, son pequeñas cositas que pueden ayudar también. ¿Tú Y, querías decir ¿sabes? algo? Sí, otra cosa que tú decías que hay que preparar, y uno también se tiene que preparar, y yo encuentro que cuando uno entra en oración y entrega este conflicto, se lo entrega a Dios, se te hace mucho más fácil quizás poder expresarte y poder abrir tu corazón de una forma mucho más cálida hacia la otra persona. A mí al Claro, menos me ha cuando hay resultado muchas ánimo, veces. cuando hay ánimo Exacto, de resolverlo de buena forma, por claro. supuesto, que nosotros en nuestra experiencia de fe también esperamos, o sea, queremos crecer, ¿no? Y queremos crecer junto al otro, ¿sí? Y Claro. hay un principio de bienestar también allí, de fondo, ¿no? Y claro. Mm. ¿Mm? Bueno, todas estas situaciones de las que hemos hablado hoy día, ¿sí? Estas habilidades que necesitamos aprender a manejar, son situaciones complejas, conflictos, relaciones interpersonales poco sanas, también pueden generar estrés, como yo les decía, ¿sí? Si no las manejo bien. No es este el único foco de estrés, hay otros focos de estrés, pero hablemos sobre las relaciones interpersonales y el estrés, ¿ya? ¿Qué es el estrés? Primero, entender que el estrés es una reacción fisiológica de nuestro organismo en la que entran en juego diversos mecanismos de defensa que me ayudan a mí a enfrentar eh, una situación que yo estoy percibiendo que es amenazante, ¿ya? Es una respuesta natural y normal. Quiero recalcar esto, natural y normal para la supervivencia, ¿ya? Pero cuando esta respuesta que es natural y normal se da en exceso, deja de ser funcional, ¿ya? Y se produce entonces una sobrecarga de tensiones que van a repercutir no solo en mi salud mental, no estamos hablando solo de cabeza, sino que estamos hablando de todo mi organismo, ¿sí? Va a repercutir en todo mi organismo y puede incluso provocar la aparición de enfermedades que impiden el normal desarrollo y funcionamiento de nuestro cuerpo. Miren, el estrés es una respuesta natural de supervivencia del ser humano. Cuando el hombre en la antigüedad, el cavernícola, ¿no es cierto?, tenía al lado, voy a usar una imagen que es recurrente cuando se explica esto. Tenía un dientes de sable a punto de comérselo, ¿no es cierto? Se estresó, po, obvio, ¿no es cierto? Se estresó y entonces, gracias a la fuerza de ese estrés, pudo enfrentar al león dientes de sable, ¿no es cierto? O pudo subirse a un árbol y arrancar, no sé. Porque el estrés genera eso, genera un cambio, una reacción física, ¿ya? Y entonces me sube el cortisol, no sé, y hay adrenalina, ¿sí? Y entonces el azúcar en sangre aumenta,
¿sí? Etcétera. Entonces, me permite a mí movilizarme para poder afrontar eso que me está amenazando. Y eso está perfecto, pues funcional, ¿sí? De hecho, todos necesitamos una cuota, quiero que se entienda bien, de estrés en la mañana para poder pararnos de la cama. Nos sube el cortisol en la mañana, gracias a eso nos paramos, ¿sí? Pero no podemos andar con el cortisol por ahí arriba todo el día porque nos vamos a enfermar. Nuestro cuerpo se va a envenenar de cortisol. Para explicarme de un modo, ¿sí? Y entonces, claro, cuando yo estoy todo el día con esa sensación de amenaza, eso no es sano. Ahí dejó de ser funcional y ya no hablamos de un estrés sano o adaptativo, sino que hablamos de distrés o de un estrés que nos hace mal. ¿Mm? ¿Se fijan? Entonces, claro, el estrés es una reacción normal, pero cuando estamos amenazados y que me permite cuidarme, salvarme. Pero si la amenaza no es tal, entonces imagínense lo que es estar todo el día con ese nivel de cortisol, adrenalina funcionando en el cuerpo. Nos vamos enfermando, ¿sí? ¿Alguno de ustedes ha tenido esta sensación de estrés alguna vez? Es bien incómodo, ¿cierto? Es súper incómodo, es como andar enchufados todo el día a la corriente, es una cuestión súper, y andáis corriendo y te desconcentras. ¿Y qué más nos pasa cuando estamos muy estresados? A ver, No descansamos. a veces no podemos dormir, ¿verdad? No Claro. descansamos. ¿Qué más? Nos da tensión muscular. Tensión muscular, perfecto, tensión muscular. Sudoración. Claro, y la tensión muscular además la tensión muscular además genera dolor, entonces a veces sentimos dolor en las cervicales acá arriba, ¿verdad? O las lumbares también. Muchas veces dan Te crisis de brota la piel, pánico. nos brotamos. Claro. Sí. Y que saben lo que pasa es que nuestro cuerpo funciona como un mapa emocional, se los dije la primera vez que hablamos. Y también en nuestro cuerpo hace eco al estrés. A veces no nos hacemos caso y seguimos funcionando, pero nuestro cuerpo igual nos va pasando la factura. Y pueden ocurrir cosas como, no sé, si tienes una enfermedad, por ejemplo, y estás estresado, a lo mejor te sientes peor con la enfermedad que si no tuvieras estrés. O empiezas a tener dolores sospechosos y tú vas al médico y resulta que no tienes nada anatómico, pero los dolores persisten, ¿sí? O empiezas con otras situaciones, empiezas, por ejemplo, a perder el cabello, empiezas con alergias varias, el colon irritable, ¿se Claro. fijan? Entonces, en verdad, es re fome. ¿Por qué nos pasa? Bueno, a veces es porque tenemos simplemente problemas de difícil solución o pocas herramientas personales para enfrentarlo. O pensamos a veces que podemos mucho, entonces no conocemos nuestros límites, acabamos de hablarlo, ¿sí? Y nos sobreexigimos. Entonces yo siempre tengo que poder. ¿Se fijan? Y el siempre y el nunca no existen. Si ese es el problema, que esas son ideas irracionales porque nadie puede siempre, ¿sí? O tenemos, por ejemplo, aspectos de nuestra historia que no hemos trabajado y nos preocupan. Llevamos una vida sin autocuidado, sin espacio saludable, no manejamos bien los conflictos, no somos asertivos, no somos empáticos, no gestionamos nuestras emociones, que es de lo que hemos estado conversando acá. ¿Mm? Bueno, ¿qué podemos hacer? Algunas herramientas que nos pueden ayudar. Aquí tenemos 12 ideas. Pueden haber muchas más, ¿ya? Pero 12 ideas que se me ocurre compartir con ustedes. Primero, por ejemplo,
pedir ayuda, no te sobrecargues. ¿Mm? Y cuando uno dice pedir ayuda, es además aceptar cómo el otro te puede ayudar, porque somos divertidos, porque pedimos ayuda y si el otro nos ayuda de una forma que no nos gusta, más encima nos enojamos, ¿cierto? Entonces tenemos que, claro, pues tenemos que saber pedir ayuda, pero también aceptar cómo el otro me puede ayudar, ¿sí? También aprender a decir no de manera asertiva, respetando nuestros límites personales. ¿Mm? Y sin sentir culpa, porque ahí viene la culpa asquerosa, ¿no es cierto? Esa culpa que no nos hace bien, pues esa culpa que es puro remordimiento, esa culpa que no tiene que ver con un daño causado, ¿no? Sino que es ese autoflagelo que tenemos con nosotros mismos. También nos ayuda tener actividad física, nos ayuda a liberar tensiones, a poder estar mejor, porque además cuando tengo una actividad física suben las endorfinas en mi cuerpo, ¿sí? Y eso también me ayuda a estar mejor. También, por ejemplo, dar espacio a momentos de relajación, de meditación para, no sé, pues por ejemplo, si a ustedes les gusta poner alguna música, aprovechan de hacer oración, darse espacios también de silencio, ¿sí? Pueden hacer ejercicios de respiración profunda, tomar aire en 4 tiempos, mantener 4 tiempos y soltar en 4 tiempos. Si ustedes eso lo hacen 3 veces seguidas, las palpitaciones de su corazón se van a calmar, ¿sí? Hay una práctica de Oriente, bueno, que hoy día se usa harto en psicología y en otras áreas, que tiene que ver con el mindfulness, que tiene simplemente que ver con estar muy presente. Nosotros vivimos muy en pasado o muy en futuro. Si vives Ujú. pensando en el futuro, te agobias, vives con ansiedad, y además tratas de resolver cosas que ni siquiera han ocurrido, que están solo en tu mente y te empiezas a preocupar. Y si vives en el pasado, entonces das espacio a la nostalgia, das espacio a no avanzar también muchas veces. Entonces hay que estar menos en futuro, menos en pasado, más en presente. ¿Sí? Pensar algo, en algo agradable. Cuando nosotros le mandamos señales a nuestro cerebro positivas, el resto del cuerpo también va a actuar de acuerdo a lo que el cerebro está codificando. Si tú mandas señales positivas, el resto de tu cuerpo también te va a ayudar porque también se van a activar las endorfinas que te van a ayudar a sentir mejor. Si tú estás pensando puras cosas tristes y andáis mal por la vida, mal así, mal, digamos, sin... Entonces también le estás mandando señales a tu cuerpo de que tiene que sentirse mal, ¿sí? Por eso es que es tan importante, por ejemplo, cuidarse, porque si no, también baja el sistema inmune y entonces nos enfermamos, ¿ya? Hábitos saludables, dormir, descansar, ratos de relax, cuidado de la alimentación, evitar el alcohol, hacer algún hobby, cuidar los intereses, algo que te interese. Dormir, bueno, aquí no nos da el tiempo, pero higiene del sueño, hay formas que no nos hacen bien para poder descansar y dormir, ¿sí? Ratos de relax, no hay que sentirse culpable por tener ratos de ocio, ratos para ti. Cuidado en la alimentación, que sea lo menos inflamatoria posible, ¿sí? Que sea una alimentación ojalá equilibrada, nutritiva, ¿verdad? Distingue las actividades importantes de las que no lo son. Puedes priorizar, no todo lo tienes que hacer al tiro, ¿sí? A veces somos apurete y queremos todo al tiro. Y no, hay cosas que son más importantes y otras que no son tan importantes. Hay una cosa que se hace una lista de 5 cosas o de 10 cosas. Bueno, olvídate de las últimas 5, ¿cierto? Porque no son tan importantes, ¿sí? Entonces prioriza en tu lista. Valora sentirte bien, gestiona la rabia, la pena y el miedo. A veces nos acostumbramos a estar mal y tenemos que aprender a estar bien. Construye zonas de renovación, una buena conversación,
con una persona interesante que te haga bien, contacto con la naturaleza, un buen libro, caminatas a solas, tiempo para ti, ¿sí? Fíjate de quién te rodeas. Hay personas que nos ponen en modo alerta, que nos estresan. ¿Sí o no? Todos conocemos a alguien que nos puede poner en modo alerta, entonces hay que fijarse también con quién te acompañas, ¿sí? Trabaja la atención plena, vive en tiempo presente, sonríe más, trabaja el buen humor, esto mejora tu salud. Aunque ustedes no lo crean, si ustedes sonríen, están mandando señales al cerebro. El cerebro entiende que ustedes, al hacer el gesto de sonrisa, el cerebro está entendiendo que ustedes están felices y va a liberar endorfinas, ¿sí? Eh, Consulta a un especialista si te cuesta y entiende que es posible aprender a gestionar el estrés, ¿sí? Y ayúdense en comunidad. Estamos aquí, son todos agentes pastorales, ¿sí? Entiendo la mayoría, todos comparten una misma espiritualidad, un carisma, ¿verdad? Entonces, ayudarse en comunidad me parece que es fundamental. Voy a dejar de compartir. Eh, Ahí ya nos ven, ¿cierto? Sí, está todavía compartiendo, Patricia. Ahí, No, aquí no se ve. espérenme un poquitito. no está en blanca la presentación. Está en blanco. Ah, ya. Ah, ya, ahí sí. Ya, ahí Ahí sí estamos. estamos, ahí nos Ahí sí, vemos. ahí nos vemos. Bien, a ver, qué les parece? ¿Les sirve? Estamos al cierre ya prácticamente. Algunos ecos, a lo mejor, un par de ideas. Me parecen esos tips, esas ideas, me parecen súper interesantes y súper prácticas. El tema es que para que salgan naturales hay que empezar a practicarlas. Claro, es que esto es como toda la vida, porque tenemos nuestro repertorio personal y al principio a veces nos va a salir raro, ¿sí? Porque no estamos acostumbradas. Pero a la medida que vayamos repitiendo estas acciones, esta forma distinta de comunicarnos, de resolver, de empatizar, etcétera, cada vez más se va a ir repitiendo, se va a ir introyectando en nosotros. Dicen por ahí que un hábito se forma al momento número 18. ¿Ah? Así que al menos si practicamos 18 veces algo es porque ya se va a introyectar, ¿sí? Se va a hacer hábito. Claro, Que perseverar 18 días. sí. Bueno, etimológicamente hablando, el hábito es la repetición de un acto, digamos, ¿ah? Que constantemente lo hacemos como nuestro, como parte de nuestra segunda naturaleza. Y eso es lo que lo hace de una u otra manera también ser testigo del amor de Dios en nuestra comunidad. Sí, es, así Quiero es. aportar algo. Creo que todo esto es un muy buen material para nuestro convivir, nuestro desarrollo en comunidad, nuestras relaciones interpersonales, pero quiero también decir que es importante que no tenemos que hacer felices a todas las personas. No todos tienen que recibir o sea, no le podemos dar todo lo que ellos quieren por más que queramos. Entonces es importante también que prioricemos y que digamos, bueno, las cosas son de esta manera, se puede abordar de esta manera, esta otra, pero no podemos encantar a todas las personas, lamentablemente. Entonces, bueno, también que sepamos que nosotros estamos dando el todo porque la comunidad, porque nos desarrollemos de la mejor manera posible, pero es imposible hacer felices a todos. Y gracias por esto, de verdad que es maravilloso lo que he aprendido, lo que hemos aprendido en estos talleres y espero se repita lo más pronto posible. Cuenten conmigo. Ujú. Bien. ¿Sí? Lidia, Conmigo.
Yo siento que si somos agentes pastorales es porque creemos que Jesús es el camino, la luz, la verdad y la vida. Y si leemos el Evangelio vamos a ver todo lo que tú nos has dicho, todo. O sea, ahí está la respuesta. Entonces, también base para esto es la oración, porque muchas veces a lo mejor incorporarlo A, B, C, D se nos puede hacer difícil, pero si aprendemos esto a través de un evangelio, nunca más se nos va a olvidar. Claro, Lidia, es que lo que pasa es que no nos vamos a perder si miramos a Jesús. El criterio del Evangelio es nuestra brújula, no nos vamos a perder. Y sabes tú que el Concilio Vaticano II, ya imagínate, en el año 60 y algo, ¿no es cierto? Ya nos decía que teníamos que pedirle ayuda a las ciencias sociales, a la antropología, a la psicología, etcétera, ¿verdad? Para poder entender al ser humano y poder estar mejor. Y claro, porque la gracia de Dios actúa siempre, como lo hemos repetido quizás en algún otro espacio, siempre actúa la gracia de Dios, pero va a actuar mejor allí donde estamos sanitos, ¿no es cierto? Entonces, no nos vamos a perder si miramos a Jesús y sus criterios, efectivamente. Y además, si no nos olvidamos de la fraternidad, ¿m? De la fraternidad que no es una cosa ingenua en el aire volando, no, es concreta, igual que nuestra espiritualidad cristiana. Dios cabe en todo, en nuestras relaciones personales, en nuestra manera de enfrentar las cosas, Dios también está presente. Sí. Guillermo. Estamos, sí, le voy a dar la palabra a Guillermo como para ir cerrando, Ujú. porque ya estamos en la hora. Noten que en el chat yo puse un link que es la evaluación de estos talleres. Si alguien no, o sea, porque es cosa de pincharlo y ustedes se les va a abrir en el computador y lo pueden responder. Si no, ¿Ya? igual la voy a enviar por mail. Así que también la van a tener, les va a llegar por mail. Pero si alguien puede abrirla para que me diga si se abre con normalidad. Y le damos la palabra a Guillermo. Sí, se abre No, bien. quería yo agradecer nomás a ustedes dos, los anfitriones aquí, porque encontré que está bien clarito, si bien algunas cosas de repente las saben, se lo han dicho, pero aquí encontré que la presentación estuvo todo bien ordenadito y no fue así pura información así de golpe. Yo creo que no, eso por lo menos a mí me ayuda a, a retomar las cosas y hacer los pasitos ahí como estaban. Eso solamente. Muchas gracias. Bien, yo quiero, Patricia, no sé si tú quieres decir algo antes como para cerrar. No, solo darle las gracias por la paciencia, por la participación también, y decirles que lo pasé muy bien también. Así que Pero muchas bueno, gracias. bueno. Bien, leer aquí un saludo, dice saludo a la parroquia San José de Libertad, mi hermanito y amigas, abrazos ahí de Marce y todas. Ah, desde allá nos manda saludos, bien, muchas gracias, dice aquí por esta instancia, que el Señor los bendiga, muchas gracias, excelente taller. También les agradezco a todos y a todas por la participación y a Patricia, por supuesto, por su profesionalismo y todo el compartir que hizo en estos talleres, eh, que esperamos de verdad que se repitan y ojalá más seguido, ¿no? Ojalá más de una vez en el año. Para eso es importante que ustedes completen la evaluación y que ahí también pongan sus sugerencias de temas y todo eso. Un saludo cariñoso entonces para todas las parroquias, especialmente las más lejanas, Diego de Almagro, San José de Libertad, no sé si se unió alguien de la Unión, bueno, Roñaca Alto, la Anunciación, San Pedro, San Pablo, San Damián, creo que ya las dije todas. Un Oye, abrazo fraterno. Sí, una Claudia. cosita nomás que quisiera así como, quizás a lo mejor no lo hemos conversado. O sea, lo ideal de este tipo de temática es tratarla en forma presencial, pero entendiendo la distancia que estamos todos, tenemos que intentar aprovechar estas herramientas que nos dejó la pandemia y ir aprendiendo más los que son, que a lo mejor les cuesta un poquito más
O sea, yo creo que aquí funcionó súper bien, o sea, unos pequeños audios nomás que se activan, pero en general bien. Entonces, son las herramientas que están, nos permiten, imagínense, o sea, salimos del trabajo, llegamos a nuestra casa y estamos conectados con a kilómetros de las personas y todos que vivimos la misma espiritualidad. O sea, tenemos que rescatar lo positivo de este tipo de conexiones que claro, no tienen esa relación persona a persona, pero hay que aprovecharla. Está Claudio por ahí, a lo mejor quiere decir algo, ahora que lo vemos. Es que yo no lo he visto. Está. ¿Claudio? Sí. Aquí estoy ahora. Ahí está, el hermano Estaba Claudio. conectado sin ver. Claudio, te Eh, dejamos para que des unas últimas palabritas para ir despidiendo el taller. y creo que como lo han expresado muchos de ustedes, la oportunidad de aprender es una oportunidad que nos favorece a todos nosotros personalmente y le favorece también a nuestras comunidades. Lo que hacemos con el Evangelio de todas las semanas, cuando lo escuchamos en la misa o cuando lo escuchamos en nuestra propia oración, es aprender. Y quizás la disposición para seguir aprendiendo y descubriendo de cómo nos movemos, de cómo vemos, de cómo sentimos, de cómo expresamos, también nos ayuda a nosotros a hacerlo en nuestras parroquias. Lo que conversamos aquí es el modo de Jesús, pero también el modo nuestro, cómo puede cada vez ser mejor. Y todas estas herramientas que el Señor ha puesto en nuestro corazón, las podamos usar para dar gloria a Dios y para hacer que nuestra comunidad sea más brillante y más luminosa. Lo que hacemos con el aprendizaje es sacar las oscuridades de nuestro corazón y darnos cuenta de que entre más luz tengamos, más aprendizajes de este tipo, podemos no solamente alimentar nuestras comunidades con los saberes que hoy tenemos, sino también podemos nosotros alumbrar a otros que lo necesitan. Queremos agradecerle por la disposición de ustedes. Hay muchos que se inscribieron y no participaron, pero queremos darle gracias a ustedes por la fidelidad, por estar cada semana y sobre todo para que si volvemos a hacer esto pronto, inviten a otros a poder vivirlo, porque todo esto nos enriquece. Es una gran riqueza para nuestra iglesia. Y muchas gracias a todos por participar. Gracias, Padre. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, bendiciones, que estén muy bien, gracias Su Patricia. regalo. Sí, va en camino, va en camino. Gracias, gracias por Adiós. Chao. Chao, chao. Chao. Ya, muchas gracias, Nos vemos en la chao. parroquia. Gracias. Chao, gracias. Bendiciones. Chao. Chao, chao. Igual, bendiciones para todos. No sé cómo dónde salir. Saludos. La emoción lo Equipo.